Mientras el ministerio, el Espíritu ministraba a través del ministerio de alabanza, y cantábamos ese canto que hace alusión a la justificación. El Señor me susurró: hasta que mi iglesia no comprenda el poder de mi justicia, vivirá esclavo del pasado. ¿Estás conmigo? La justificación en Cristo es el secreto para ser libre del pasado. Y el pasado incluye todo lo viejo. Amén. Todo lo que nosotros hemos experimentado y lo que hemos sido fuera de Cristo. Y quisiera afirmar esta verdad, aunque yo sé que ya usted la ha escuchado, como dice el apóstol Pedro. No le hablo como si la ignoran, sino porque sé que han escuchado y conocen esta verdad, pero no dejaré de afirmarlo en la verdad presente. La repetición es la madre de las enseñanzas. Y en esta mañana percibo en mi espíritu que nosotros somos llamados por Dios para valorar, comprender, atesorar más claramente y más realmente la obra de Cristo por nosotros. Cuando nosotros decimos, porque a veces oyen los cánticos, pero los cánticos que cantamos aquí, usted no lo va a escuchar en una emisora, la mayoría no, porque son cánticos que el Espíritu Santo ha dado a la casa. Y son cánticos bíblicos basados en el nuevo pacto en Cristo. Cuando nosotros decimos, alguien se puede impresionar, bueno, yo no tengo pasado. Eso, al que no entiende la verdad de la justificación, no lo comprende, porque todos tenemos una historia. La justicia de Dios es esta verdad que nos empodera para nosotros poder ser libres de toda acusación y de toda mancha, como profetizaba el ministerio hace un momento. Diga conmigo: justicia. Nosotros tenemos que recordar, porque hoy estoy en modo recuerdo, amén, que para Dios solo existen dos hombres en esta tierra. Dios ve a la humanidad desde dos hombres corporativos. Diga: Adán y Cristo. Y vaya a Romanos 5. Y lo que vamos a recordar hoy, lo haremos por el Espíritu Santo. En Romanos 5 posiciones, y luego vaya a Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 y verso 27. Vamos a leer primero allí. Primera de Juan 2, 20 y 27. Estamos hablando sobre el aspecto pedagógico del Espíritu Santo. Hemos hablado mucho de la oración, pero recuerde que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Nos hemos concentrado durante casi 3 meses a hablar de que debemos de ser enseñados, instruidos por el Espíritu Santo para orar, depender de Él y decirle a Él que nos enseñe a orar la oración que es conforme a la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo tiene una intención. Jesús dijo: Él tomará de lo mío y Él se lo hará saber. No sentir, sino saber. Diga: saber. El problema del ser humano, cristiano o no, radica precisamente en su alma, en el área de su mente y en el área de sus emociones. La parte más fuerte del ser humano es su mente. Nosotros pensamos todo el tiempo, no paramos de pensar. Amén. Y los pensamientos producen emociones. Amén. Y las emociones nos llevan a tomar decisiones y a tener acciones. Por eso es necesario la transformación de nuestra mente, que Cristo se estacione y gobierne el corazón. Amén. Con todas sus partes. Amén. Porque es allí donde nosotros vamos a poder experimentar más el gobierno de Cristo, que se expresa en vida y paz. Donde no hay vida y no hay paz, no hay gobierno de Dios. Dígale al que está a tu lado: el gobierno de la vida de Cristo en un creyente
se expresa, se evidencia en vida y en paz. Paz no solamente de tranquilidad, aunque Él nos da esa paz interior, amén, sino paz desde el concepto de no enemistad. El saberse que hemos sido reconciliados, unidos, fusionados y puestos en comunión con Cristo. Esa es paz. Diga, tenemos paz para con Dios. Amén. ¿Qué es la paz? Es esa reconciliación, es esa fusión. La manifestación de la paz es la comunión. Por cuanto Él hizo la paz, hoy tenemos comunión. ¿Lo podemos comprender? Él dice en la Escritura que Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Y hemos estado martillando sobre esto, porque cuando Él derramó su sangre y murió en la cruz, aprendimos en sesiones anteriores que Él derribó todas las barreras de enemistad que había en nuestra mente y entre los dos pueblos, judíos y gentiles, para hacer un solo nuevo hombre, que es la iglesia. Entonces dice ese texto en Efesios que Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que por la sangre de Cristo fuimos liberados de la enemistad que teníamos con Dios. Fuimos cambiados de esa posición y ahora somos aceptos en el amado. ¿Alguien sabe eso? Que podíamos tener una duda: Dios no me acepta, Dios no me recibe, o venir como orábamos, ¿verdad? El cántico, que la vida de Dios desplace toda incredulidad, porque la incredulidad opera, y el Señor me lo susurraba hace un momento, cuando no hay fe en su obra. Cuando no hay fe en su obra, en su persona, entonces la incredulidad opera, el miedo, la duda, el temor, y entonces entramos a experimentar la vida del viejo hombre, la vida del primer Adán, que es una vida de tormento, es una vida derrotada, es una vida caída, es una vida miserable, es una vida pobre. Cuando digo pobre, pobre espiritualmente hablando, amén. Por eso es que tenemos que entender y dejarnos enseñar por la unción respecto a lo que Cristo ha hecho y nos ha dado. Mira que dice primera de Juan. Vamos a Juan primero y luego vamos a Romanos 5. Primera de Juan capítulo 2, el verso 20 y el 27. Cuando esté ahí me dice amén. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Vosotros tenéis qué? ¿Qué usted tiene? Y mira el efecto de esa unción. Y conocéis todas las cosas. Y el verso 27, dentro de ese mismo contexto, sigue hablando de la unción. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Permanece dónde, iglesia? Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así que la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Quiero que leamos la última parte de este verso. Está hablando de la unción, que por ella se nos ha enseñado todas las cosas y es verdadera. Diga, la unción es verdadera. Diga, la unción no es mentira. Y dice, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ese él es Cristo. Amén. La unción no es un chin de aceite. Ya hemos hablado que todos esos símbolos, tipos y figuras del Antiguo Testamento ya han sido reemplazadas en el Nuevo Pacto por la sustancia, por la esencia, por la realidad. Ya no dependemos de sombra, sino de realidad. Mi cuerpo, al dar la luz, emite una sombra, pero la sombra no soy yo. Amén. Yo soy otra realidad mayor que la sombra. Así que todas las verdades del Antiguo Pacto
que son verdades porque Dios lo hizo y lo reveló a sus hombres. En la mayoría de las cosas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, estaba figurado en sombra Cristo y el Espíritu Santo. Ellos tuvieron símbolo, sombra, tipos y figura, pero nosotros hoy tenemos la sustancia, la esencia y la realidad. Del que está a tu lado, no me hable de sombra, no dependa de símbolo, porque hoy tienes la realidad. Así que un símbolo y una sombra del Espíritu Santo, ¿a dónde y cuándo? En el Antiguo Testamento era el aceite de la santa unción. Amén. Diga símbolo. Es simplemente al dar la luz de Dios sobre la realidad del Espíritu. Como no había llegado el tiempo de manifestar las realidades eternas, porque Cristo no había venido, muerto y resucitado, porque es por la muerte y la resurrección de Cristo que todas las realidades eternas se manifiestan y son asequibles al ser humano por medio de la fe en Él. Así que en el antiguo pacto no había llegado el tiempo, como dice la Escritura. Y por eso ellos dependían de símbolo, de sombra, de tipo. Pero damos gloria al Señor. Yo no sé si usted le da gloria a Cristo por vivir en este tiempo. Si Dios hubiese querido que usted se ungiera con aceite, lo hubiese hecho nacer en el tiempo de Samuel, de Elías, de Moisés. Dile que está a tu lado, alaban que sea bajito. Dios quería que usted experimentara una realidad superior. ¿Alguien dice amén? Que experimentáramos una realidad superior que es su misma presencia, su misma persona. ¿Alguien dice amén? Cuando usted va a abrazar a alguien, aunque usted ve la sombra, usted no abraza la sombra. ¿Usted abraza a quién? A la persona. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que se ha quedado abrazando símbolo. Y por eso todavía usamos aceite, usamos vino, nos lo untamos, nos veníamos. Todo eso son símbolos. Ajá. Me voy. Termino esto. Diga símbolo. Porque hemos abrazado la sombra, pero en la sombra no hay sustancia, en la sombra no hay esencia. Por eso nosotros que lo hemos experimentado, que nadie nos puede decir que no, hemos ungido con escarcha, con vino, con aceite, y la gente cada día peor y más mala. Levante la mano y diga aleluya. Así que nadie nos puede venir a nosotros con ese cuento de que no es así. Porque nosotros somos testigos del poder de Dios y del poder de la religión. Amén. Ese es el poder del testimonio de un exreo. ¿Cómo que le llaman a eso? Un reconfeso. Que tiene mucho poder. Por eso es que tiene un exconvicto o una persona que ha transgredido, como ahora estamos en los asuntos judiciales en nuestro país, y dice que hay uno que está delatando porque estaba dentro de ellos, colaborando, pero está hablando todo lo que hizo. Está soltando todo lo que se robaron, lo que hicieron, cómo lo hacían. Hay peligro en cuando un delincuente se arrepiente y comienza a confesar cosas. ¿Está conmigo? Eso tiene un nombre en jurídica, pero no me acuerdo. Entonces, como Girón, ¿verdad? Está cantando muchísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que todo el sistema corrupto es evidenciado, no por cuentos, sino por un testimonio. Por eso dice que nosotros seremos testigos. Testigo del poder de Dios, testigo de Cristo. ¿Pero para qué? Para poder traer la evidencia de que lo que funciona es la sustancia, que lo que funciona es la esencia. Y todo esto se lo digo porque aquí habla de la unción, pero no está hablando de la unción como algo, sino como alguien. Porque ahí nos dice que esa unción nos enseña. Que esa unción, ¿qué? Nos enseña. Y que según ella nos ha enseñado, según ella nos ha instruido, debemos de permanecer en Cristo. La unción es la persona del Espíritu Santo. ¿Alguien cree que tiene la unción? No, todavía usted cree que hay que ungirlo con 3 libras de aceite y buscar aceite verde y echárselo. Pero déjeme recordarle esto. Mire lo que dice el verso 20 del 2. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Dígaselo a 2 personas ahí que están medio serio. Dígale, tienes la unción.
No tienes que buscar la unción. La unción te tomó, te atrapó, está dentro de ti. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, tengo la unción. No tienes que esperar un reverendo, no tienes que esperar un pastor, no tienes que esperar a nadie para recibir la unción. La unción se te fue dada el día que te perdonaron los pecados y te dieron el Espíritu Santo y te regeneraron. Diga, soy hecho nueva criatura. Y sobre esa nueva criatura fue depositada la unción. Porque dice el antiguo pacto que la unción santa no se depositaría sobre carne. Por eso te hizo un espíritu vivificante para ungirte, para llenarte. No, usted no está entendiendo. Para impregnarte de la vida eterna. Diga conmigo, la unción no se imparte sobre carne, sino sobre espíritus. ¿Alguien dice amén? La sombra tenía eso. No vas a, y entonces eran sacerdotes humanos que ungían, pero simbólicamente, inmediatamente, ellos eran ungidos por ese aceite, dejaban de ser hombres comunes y se convertían en personas extraordinarias. Dile al que está a tu lado, suelta tu mente común, suelta tu procedimiento plebeyo. Te han hecho por la unción un ser extraordinario, representante de un reino eterno. ¿Usted ha visto la vida de un embajador? Esos somos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la unción. El problema de la iglesia es que aunque tiene la unción del santo, que es la persona del Espíritu Santo, valga la redundancia, muchas veces no lo entendemos y estamos buscando como Eva lo que tenemos. Como Eva. Esa fue la estrategia del diablo, convencer a Eva que ella necesitaba algo que en realidad ya ella tenía. Si come, será semejante. Espérate, diablo, que no oíste lo que Dios dijo cuando me iba a crear. Me dio su imagen y su semejanza. Yo soy. Diga, soy. El problema de la gente lo que quieren es hacer y tener. Pero no importa lo que tú hagas y lo que tengas, si no te sabes lo que eres, si no tienes identidad, si no sabes quién eres, el sistema te manipulará, el sistema te arropará y te convencerá de que eres todo lo contrario a lo que Dios dice que eres. Y terminarás entonces con una mente caída y expresando una vida caída. Pero el día que se nos revele que tenemos la unción del Santo, diga, tengo la unción del Santo. Esa unción no venía para emocionarnos ni tumbar al sacerdote. Levanta la mano y diga aleluya. No importa, sino que yo me caigo, yo brinco, yo te sabe, ¿verdad? Porque el poder de Dios es grande y nuestro cuerpo hay veces que no resiste. Yo no estoy hablando contra de eso. Pero cuando el sacerdote era ungido no se caía. Era pasado de un ámbito a otro. Pasaba de ser común a ser extraordinario. Pasaba de ser inmundo a ser santo. Pasaba de vivir una vida por debajo del estándar, una vida natural, terrenal y como cualquiera, y ahora tenía que toda su vida depender de las leyes del santuario, de las leyes eternas. ¿Estoy hablando de algún ungido aquí? El problema de nosotros es que no hemos abrazado la identidad de ungido. Soy un ungido del Señor. Eres la iglesia ungida del Señor. La unción se depositaba sobre reyes y sacerdotes. El Espíritu le fue dado a la iglesia para que tenga mente de reino y espíritu sacerdotal, para que ministre y para que gobierne. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, soy rey y sacerdote. ¿Y qué lo comprueba? Tengo la unción. La unción no se depositaba sobre gente cualquiera. ¿Está conmigo? No estoy hablando a hijos de Dios o a personas o seres humanos que son cualquiera. Los hijos de Dios somos seres extraordinarios en este planeta. Por causa del Espíritu en nosotros y de la obra que Dios tiene que hacer con la iglesia
en la tierra es que este planeta no explota, porque Dios todavía está pendiente de esta tierra, por cuanto su iglesia está aquí y tiene una misión que cumplir, y solo la logrará por la obra del Espíritu Santo. Diga conmigo, tengo la unción. La unción entonces es ¿quién? ¿Quién es la unción? No me tiemble, no me tiemble, no me gague. ¿Quién es la unción? ¿El aceite? ¿La paloma? La unción es, en el nuevo pacto, en esta dispensación de gracia, después de Cristo, es la persona del Espíritu Santo. Y el apóstol Juan, en una reforma poderosa en la que estaba trayendo a la iglesia que se estaba desviando de la verdad, le pone algo claro, porque dice, si usted sigue leyendo, si usted ve el tema en primera de Juan 2, el verso 18, dice, hay un subtema que ponen los traductores, dice el anticristo, ¿verdad que sí? Él está combatiendo el espíritu del anticristo, porque el espíritu del anticristo, que es un espíritu de engaño, un espíritu de falsedad, de falsa doctrina, de religión, amén, estaba tratando de influenciar a estos creyentes, pero él les recuerda a la iglesia que ellos han recibido, dígame qué. ¿Perdón? ¿Que han recibido qué? Diga conmigo, tengo la unción del Santo. Dice, y por esa unción, dice el verso 20, conocéis todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todo lo referente a la verdad de Cristo. Todo lo referente a lo espiritual, a lo eterno. Es por el Espíritu que lo podemos comprender, saber y apropiarnos. ¿Alguien dice amén? Ellos hay verdades teológicas, doctrinales, que yo le puedo enseñar, que otros le pueden enseñar, pero hay una verdad esencial. Tenemos maestros que Dios ha dado a la iglesia, maestros, pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, las 5 gracias, amén, a la iglesia para enseñar, para edificar, pero nosotros también, y más poderoso que cualquier ministro, es el maestro interno. Diga, tengo un maestro interno. Diga, me enseña las 24 horas. ¿Y quién es ese? ¿Quién? El Espíritu Santo. Vuelva a leer el 27. Quiero que lo reiteremos una y otra vez. Pero la unción que vosotros recibisteis, allí te digo, la tienes, y dice que la hemos recibido de Él. Permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña. ¿Cuánto quieren que el Espíritu Santo le enseñe? Tenemos que hacer oraciones más intencionales. Gente, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Yo no oigo tal mensaje porque no lo entiendo. Bueno, hay cosas que no la entendemos, pero el Espíritu Santo te puede dar entendimiento. El Espíritu Santo no se limita al idioma ni a la capacidad intelectual de una persona, porque la Escritura dice que por torpe que sea, el que entre en este camino no se extraviará. ¿Alguien dice amén? Así que no importa que sea un analfabeto, que no terminó el bachiller, que no sea un intelectual, si tiene el Espíritu, tienes el espíritu de sabiduría, tienes el espíritu de inteligencia, tienes el espíritu de poder. Alguien dígame amén. Diga conmigo, renuncio al menosprecio. Diga, tengo la inteligencia de Dios. No como algo, sino como alguien. El Espíritu Santo es el espíritu de inteligencia. Y usted lo tiene. Así que deje de automaldecirse que yo soy bruto, esta cabeza mía, que no le entra nada, que yo esto. Diga conmigo, renuncio a ese dicho. Diga, tengo la unción. Ella me enseña y yo aprendo de ella. ¿Alguien dice amén? Aprendemos de la unción. Tal vez usted no puede aprender todo lo que yo le digo, lo que le dice un maestro, pero créame, si el Espíritu Santo se lo enseña, si el Espíritu Santo se lo revela, si el Espíritu Santo se lo ilumina, usted lo absorberá y tomará ese conocimiento de la verdad para siempre y nunca se le olvidará. ¿Alguien lo cree? Diga, la unción me enseña. Por eso que estamos hablando del aspecto pedagógico. Él es nuestro maestro. Él nos va, el Espíritu Santo nos revela a Cristo y sus verdades. Y el texto termina diciendo, la parte B del verso 27, que como hemos permanecido en Él, que la unción es verdadera. Amén.
Voy allá. La unción es como verdadera. Ella no es mentira. Porque nosotros no solamente fuera de Cristo y en la naturaleza de Adán hablamos mentira. El hombre sin Dios es una mentira caminando. Dígale aleluya, gloria a Dios. No es que es un mentiroso. El que no conoce a Cristo como vida es una mentira caminando, aunque no hable mentira. Pastora, ¿cómo usted me dice que yo soy una mentira? Yo no hablo mentira, yo aborrezco la mentira. Tu vida es una mentira porque aparenta estar bien estando perdido. Porque aparenta estar todo estable, pero por dentro de ti hay confusión. Aparenta estar salvo, pero estás perdido. Así que todo lo que se ve de una apariencia es mentira. El hombre sin Dios no solo es mentira, no solamente habla mentira, sino que experimenta una mentira y es mentira en sí mismo. Pero el Espíritu Santo es verdad. Cristo es la verdad. Y nosotros en Él nos hace gente verdaderas. Diga conmigo, Él es verdadero y los hijos de Dios deben ser verdaderos. Ese es uno de los nombres de Cristo, fiel y verdadero, genuino, transparente, íntegro. Debería todo hijo de Dios expresar esa misma vida y esa misma naturaleza. Diga conmigo, renuncio a ser mentira. El hombre que no valora la obra de Cristo, aunque esté en una congregación, aunque se llame cristiano, el que no valora la obra de Cristo, la obra de regeneración, la persona del Espíritu en su vida, las oportunidades que Dios le da, lamentablemente se convierte en mentira, vive en mentira y experimenta mentira, y el engaño y el espíritu del anticristo puede manipularlo. Pero hoy oro para que el Espíritu, que es la unción, sea refrescado en cada uno de nuestros espíritus y la verdad de Dios nos absorbe en esta mañana. Dice que según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Diga, tengo que permanecer en Cristo para ser libre. Diga, en Cristo. Ahora sí vamos un momentico a Romanos 5 para ver en qué posición estamos. Ya usted lo ha leído. Refresquemos. El Espíritu Santo, cuando nos convence de pecado y nosotros aceptamos esta verdad, no nos introduce a un templo físico primero. No nos introduce a una religión. El Espíritu Santo, cuando la persona cree en Cristo, lo introduce en Cristo. Diga un amén con gusto. ¿A dónde fue que te pusieron? ¿A dónde fue que te posicionaron cuando creíste? ¿En la religión? ¿En un templo? No. Primero el Espíritu Santo te puso en Cristo. Porque solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay libertad. Y por eso hoy, ya casi al terminar esta pequeña exhortación, quiero que leamos Romanos 5:12 y veamos, y que usted vaya leyendo y analizando en quién usted está. Si está en Cristo o está fuera de Él. Y ahí vemos los resultados de cada uno. Por tanto, ¿cuántos están conmigo ahí? Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿quién entró? Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuánto pecaron? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en lo que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don se refiere a Cristo. Diga, Cristo es el don. Pero el don, el regalo de Dios, Cristo Jesús, no fue como la transgresión. Oiga cómo le dicen a Adán. Adán no solamente transgredió, sino que es transgresión. Diga, Adán es transgresión. Adán no solamente viola la ley, sino que Adán es la violación misma de la ley. Todo lo que está en Adán es transgresión. Todo lo que está en Adán está
gobernado por la muerte. ¿Está conmigo, iglesia? Diga transgresión. ¿Qué es transgredir? Es saber algo, es conocer una ley y violarla conscientemente. Vamos a ver. Tengo buenos alumnos. ¿Qué es transgredir? ¿Y violarla cómo? Ay, que yo no sabía. No. Si una persona no sabe que cruzar un semáforo en rojo es un delito, bueno, cometió una falta, pero no transgredió. Porque lo que hace que sea un transgresor es que conoce la ley. Por eso es que nosotros, los que tenemos tantos años expuestos a la verdad de Dios, tenemos que tener cuidado. Porque el espíritu del anticristo es un espíritu transgresor y que te hace un transgresor. ¿Por qué? Porque al que más se le confía, más se le demanda. Y a nosotros nos gusta la palabra profunda. Y a nosotros nos gustan los mensajes buenos. Y a nosotros nos gustan los mensajes del espíritu. Y los mensajes que hablan de Cristo. Y a nosotros nos gustan las cosas del espíritu. Alguien dice, menos como que se fue el que le gusta eso. Nos gusta escucharlo. Pero cada vez que yo escucho una verdad, se me va a poner una demanda en el mundo espiritual para que yo aplique y experimente esa verdad. Porque si no gestiono practicar lo que estoy aprendiendo, entonces me hago transgresor. Y el transgresor siempre estará en Adán. Y el transgresor siempre cosecha muerte, cosecha destrucción y cosecha perdición. Por eso el Padre nos trasladó de Adán a Cristo. Le estoy hablando de una iglesia que está en Cristo. Gente que está en Cristo. Pero tenemos que ver, porque nuestra praxis nos puede posicionar en el hombre equivocado. Nuestra conducta, nuestro procedimiento. Puedo seguir viniendo a la congregación, puedo seguir sirviendo, seguir siendo pastora, pero si no aplico las verdades que sé, soy transgresora. Y aunque espiritualmente por creer en Cristo soy salva, la experiencia de mi vida será el fruto de una transgresora. Y el fruto de un transgresor es muerte. Y muerte en el aspecto más básico de la teología bíblica es separación de Cristo y de su cuerpo. No busque muerte por otro lado. Separación de Dios, separación de Cristo y de su cuerpo. Porque Cristo es la cabeza de su cuerpo. Él está impartido en su cuerpo. Él está en su iglesia. Cristo es la iglesia y la iglesia es Cristo. Por cuanto son uno orgánicamente. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pero cuando la muerte se expresa para separarme de Cristo en toda su expresión. ¿Me doy a entender? En la expresión esencial o espiritual, invisible, que es mi comunión con Él, y también en el aspecto natural, humano, que es mi comunión con su cuerpo. Por eso es que el enemigo hace todo lo posible para que nosotros no conozcamos a Cristo como vida, no tengamos una experiencia personal con Él, no lo experimentemos a Él como nuestra realidad, y también lo hace con la estrategia de desvincularte del cuerpo, porque es en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la congregación de todos los salvos, renacidos, redimidos, que fluye la vida. ¿Alguien dígame un amén con desayuno? Diga conmigo, muerte. La muerte se expresa en el transgresor. Dígale a dos personas eso, dígaselo, para que lo aprenda. Ayúdame a predicar. Diga, la muerte se expresa en el transgresor. Dígale algo más. Y el transgresor está en Adán. Amén. Aunque por confesión, reitero, podemos ser cristianos por confesión, pero en experiencia, si no nos movemos, si no cambiamos de mente, si no cambiamos de conducta, de procedimiento y nos comprometemos en serio con Cristo, aunque he confesado su nombre y Él me salva por gracia, mi experiencia práctica en la vida será la experiencia de Adán, del caído, del muerto, del que es pecado, del que es transgresión. Ese no es el diseño de Dios.
pero nosotros tenemos que determinarnos en quién nos posicionamos por la fe. El verso 15, dígame si está ahí. ¿Está ahí? Dice la escritura, pero el don, es para que usted lea. Porque si por la transgresión de aquel uno, ¿qué sucedió? Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de ¿quién? ¿Cómo se llama ese hombre? Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don, diga el don, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, dígame qué sucedió, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Quiero que leamos otra vez con fe y gracia el verso 17 en voz alta, los que puedan acompañarme. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Diga conmigo, recibo la abundancia de la gracia y la abundancia del don de la justicia. Esto depende de nosotros, de nuestra fe. Amén. Dice que los que permanecen en Adán o en transgresión, por esa transgresión reinó la muerte. Pero dice que ahora mucho más pueden reinar en vida los que reciben. ¿Quiénes pueden reinar en vida? Los que reciben. Dígalo con un chin más de fe. ¿Quiénes pueden reinar en vida? Los que reciben. Los que reciben. Escucha esa palabra y que le penetre. Los que reciben. Los que reciben. No los que sospechan. No los que no se exponen. No los que se niegan. No los ignorantes. No los que rechazan. ¿Quiénes pueden reinar en vida sobre la muerte y el pecado y la destrucción por causa de Cristo? Los que reciben. Yo lo recibo. Diga, ¿alguien lo recibe? Diga conmigo, Dios quiere que reine en vida. Algunos esperan el día de la muerte cuando ya estén en el cielo, en el reino milenario, cuando vengan y todo eso que nos ha enseñado la religión mormona y los testigos de Jehová y todo eso, ¿verdad? Pero en la vida natural viven no reinando en vida, sino siendo gobernados por el sistema, por el diablo, por su carne, por la mente. Los hijos de Dios renunciamos a eso en el nombre de Jesús, porque no somos de Adán. ¿Alguien tiene que creerlo, por Dios? Dile que está a tu lado. ¿En quién tú estás? Ay. Diga, estoy en Cristo. Por el Espíritu dice que debemos de permanecer. ¿En quién? En Él. ¿No fue lo que leímos en 1 de Juan? Por causa de lo que Él les ha enseñado, permanezcan en Él. El verso 18. Ayúdeme. Impresionante este texto. Se lo leo. Ese es el cántico. De ahí sale nuestro cántico. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Por la obediencia de qué? De uno. ¿Quién es ese uno? ¿Cómo se llama? Jesucristo. Los muchos
serán constituidos justos. ¿Quiénes se saben pertenecientes a esos muchos? ¿Pertenece usted a los muchos? José, lo que dice ahí, el verso 19, la parte B, dice que por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y el verso 19, porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pertenecemos a los muchos y que hemos sido por imputación y constitución hechos justos. Amén. Y esto es lo que le decía al principio y con lo que quiero cerrar. Cuando entiendo justificación, que no es que yo soy en mi humanidad perfecta ni justa, sino que por mi fe en Cristo. ¿Mi fe en quién? Por cuanto Dios me puso en Cristo. Y el Espíritu Santo hace que yo permanezca en Él. Eso es lo que el Espíritu quiere, que permanezcamos en ¿quién? En Cristo. Cristo no es una congregación, Cristo no es una silla color vino, Cristo no es un culto de domingo. Cristo es una persona, una realidad en la cual Dios nos introdujo, en quien estamos y por quien hemos sido redimidos, justificados, reconciliados, regenerados, recreados, vivificados, santificados, aceptados, transformados por causa de su gloria. Diga, Cristo es mi garantía de salvación. Permanecer en Él. ¿Qué quiere Dios? Que permanezcamos en ¿quién? Permanecer en Cristo no es permanecer yendo a un servicio ni haciendo obra en la iglesia. Permanecer en Cristo es permanecer dependiente de su obra, dependiente de lo que Él hizo, no confiando en mi propia justicia, no confiando en mi mente, no confiando en mis propias opiniones, ni en mis ideas, no permitiendo que el enemigo me manipule por causa del pasado de otros y de otras, o de mí mismo. Diga conmigo, la justicia me libra del pasado. Porque cuando Dios nos puso en Cristo y Cristo murió, dice la Biblia que nuestra vieja naturaleza y nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Alguien puede entender eso? Diga conmigo, todo lo viejo fue aniquilado, fue crucificado cuando Cristo fue crucificado. Diga a mí yo. No lo diga con esa pena. Diga a mí yo. Lo que yo era antes de Él. La Biblia lo llama el hombre viejo, el hombre pecador, el hombre caído, el hombre destituido. Ese es Adán. Ese hombre, cuando Cristo murió, lo puso en la cruz. Y Dios deshizo a ese hombre en la cruz. ¿Lo podemos entender? Y como Él deshizo a Adán, el primer Adán, al viejo hombre, lo crucificó, lo eliminó, como dice la Escritura, ahí mismo en Romanos, mire qué hermoso dice, en Romanos, creo que en el capítulo 5, el verso 2, mire la obra de Cristo expresada ahí en la cruz. Es en el 8.2, perdón, 8.2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. ¿Y qué dice el 5? El 5.2. Por quien también, hablando de Cristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Diga conmigo, entro a la gracia por fe. Hemos sido justificados por lo que Cristo hizo. Él destruyó el pecado en su carne. Él derribó y crucificó al viejo hombre según Romanos 6.
Y esta es la fe de permanecer en Él. Si permanezco en Él, ¿cuál es el misterio? Que Él, Cristo, venció el pecado. ¿Lo cree? Cristo destruyó y crucificó al viejo hombre. Cristo fue sepultado y con esto indica que fuimos liberados en Él del poder del mundo. Fuimos separados para siempre de este ámbito perdido y fuimos introducidos en Cristo para vida. Pero lo glorioso es que como Él vive, como leímos en Juan, nosotros también vivimos. Y que por causa de que Él resucitó, nosotros tenemos una vida nueva. Diga en Él. Si permanezco en Adán, tendré los frutos de Adán. Pero si permanezco en Cristo, tendré los frutos de Cristo. Los frutos de Cristo es justicia. Cuando una persona no puede perdonar al otro y tiene cosas de hace muchos años y vive recordando, y también recuerda y tiene heridas ahí en su corazón y se juzga a sí mismo y se acusa a sí mismo, es porque no tiene fe en este aspecto de la obra de Cristo, en su justicia. Dice que cuando somos justificados somos declarados inocentes y sin culpa. Y tú te puedes recordar de todo lo que yo te hice y eso amargarte y desvincularte de mí y mantenerte desvinculado de tu hermana, de tu hermano, pero a esa a quien tú juzgas, a quien no puede perdonar, de quien no puede olvidar su error, el Señor ni se acuerda que Él lo cometió. Levante la mano y diga aleluya. Ese que tú no toleras, que no te pasa, que cosas de 10 y 15 años hacen que tú y yo nos mantengamos amargados, prejuiciados, predispuestos, no por lo que está pasando ahora, sino porque el recuerdo de lo de ayer, de lo de antes de ayer, de lo de hace 5 años, de los 6 años, de cuando yo estaba, de cuando María, cuando Tete, que cuando Juan, y comienzan, sí, yo me acuerdo que esa persona, entonces todo ese recuerdo, primero esa persona no tiene gracia para con su hermano, quiere gracia para con ellos, que Dios tenga gracia, perdón, misericordia, justificación para con nosotros, porque a nosotros nos gusta que Dios sea así con nosotros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos juicio, condenación, acusación, recuerdo de lo perdido y de lo pasado y de lo malo constantemente, y no se nos pasa una para no recordarle a alguien que ni tan siquiera estuvo en ese momento, en esa situación, lo perversa y lo mala que fue el otro, porque no cree en la justicia que Dios ha imputado a ese creyente. Entonces se convierte en un sádico, en un perverso y en un dañino, contaminante en el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, renuncio a esa naturaleza maldita. Porque es en Adán donde están todos esos chismes, donde están toda esa contienda, es en Adán donde está la amargura, es en Adán donde tengo un pasado perverso, insoportable, maltratador, desgraciada y todo lo que usted quiera. Pero permítame anunciarle, estoy en Cristo. Estoy en Cristo. Y excúseme quien se ofenda. Diga el que está a tu lado, no sé si tú te ofendes, pero a mí me pusieron en Cristo. Y aunque tú te acuerdes de mi pasado, yo no tengo pasado. Aunque te acuerdes de mi currículo, yo no vivo conforme a eso. Diga el que está a tu lado, ¿te va a ofender? ¿Por mi pasado te va a ofender? Diga conmigo, soy libre de mi pasado, porque fue Él que me declaró justo. ¿Hay alguien aquí que ha sido declarado justo? Ha sido declarado y diga, soy justo. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Justo. No por mi propia habilidad, sino porque Él quiso dármelo por gracia. Por su sangre, diga, por su sangre. Es por su sangre que hemos sido justificados. Así que Él sepultó el pasado. En la cruz lo crucificó, en la tumba lo sepultó y en la resurrección nos hizo renacer a una vida nueva. Y en la vida nueva en la cual usted y yo hemos nacido, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, ¿qué? Dile que está a tu lado, pero deja que pasen las aguas de miseria, de condenación, de ofensa, de errores. Deja que pasen las aguas de iniquidad, que se sequen en nuestra
nuestra mente para disfrutar el río de vida. El río de vida que gobierna por la justicia. La justificación de vida. Alguien aquí ha sido justificado por la vida. Hemos sido declarados justos e inocentes. Gústele a quien no le guste. El que tiene ahí toda la cartica, toda la cosa apuntar, que lleva el récord, y ahí, bueno, ese es un problema suyo. Nosotros no le vamos a llevar récord a nadie, ni le vamos a recordar lo que hizo, porque nosotros creemos que esa persona también ha sido justificada. También creemos que está bajo la sangre, que ha sido perdonada, que ha sido perdonado. ¿Alguien dice amén? Tiene que atrás, te gusta recordar, eres buena en contabilidad. Lleva una contabilidad. Pero gloria a Dios, que aunque Él es el Dios de toda sabiduría, Él es muy malo para los números, para contar los números de pecado. Ya Él dijo que Él no se acordará de nuestras iniquidades. ¿Qué dice? El efecto del nuevo pacto, Hebreo 8, del 8 en adelante, el verso 10 dice: no me acordaré de tus iniquidades, ni la traeré a memoria. Cuando usted esté con alguien que le esté recordando lo que el otro hizo hace que 300 años atrás, sepa que hay un espíritu anticristo operando ahí, y no se ponga a escucharlo ni a hacerle coro a eso. Levante la mano y diga aleluya. Cuando usted esté en una conversación y a usted se le esté zafando contar la historia de desastre y de desorden que alguien vivió, controle su lengua, como dice la canción, y hable vida, y hable resurrección, y hable justicia sobre la otra persona. Usted no tiene el derecho de juzgar ni de condenar a los que han sido justificados. No tenemos ese derecho. Y Romanos lo dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ni por lo que hice, ni por lo que... porque no hizo, porque pudo hacer y no hizo. Porque hay un juicio que por eso. Por lo que pudiste hacer, por lo que uno pudo hacer y no hizo. Bueno, nena, y ahora, bebé, ¿qué hago? Está en el pasado. Por lo que no hizo. Y también juzgamos por lo que hizo. Entonces, cuando nosotros lo ponemos a traer todo ese juicio a memoria, nosotros nos dañamos, nos amargamos y levantamos barreras y nos bloqueamos en el espíritu para no recibir ni de Cristo ni de nuestro hermano. Hoy oro y oramos todo en el espíritu para que la justicia de Dios se nos revele. En uno, no en mi obediencia, porque no es que hemos sido perfectos en obediencia, nosotros no. Hemos sido desobedientes en muchas cosas. Pero ¿sabe qué es lo que lo cambia todo? Que hay diferencia entre un desobediente fuera de Cristo, que está condenado, está en Adán, está perdido y está maldito, y uno que desobedece por alguna razón, por debilidad, por falta de carácter, por cualquier cosa, en Cristo. El que está en Cristo está cubierto por su justicia, y lo que le quede es arrepentirse y crecer en vida y madurar. Pero nadie lo puede condenar. Nadie lo puede acusar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Porque quien podía acusarlo, lo justificó. ¿Quién condenará? Porque el juez de los jueces que podía condenar, ¿qué hizo? Lo justificó. Lo amó y lo justificó. Eso somos usted y yo. Entonces, vivamos con una mente de justicia. Justifiquemos. Este es el ministerio que nos dieron. El ministerio de justificación. ¿Usted no sabía que usted tenía un ministerio? Sí. El ministerio de justificación y de reconciliación. Diga, reconciliación y justificación. Amén. Es poder declararle a alguien que ha creído: eres libre, sin culpa e inocente. Diga, no tengo expediente. Dígaselo a alguien para que terminemos esta mañana. Dígale, no tengo expediente. Si tú lo guardas, hay problema.
Si guarda el tuyo, hay acusación, hay culpa, no hay libertad para accesar a Dios. Y si guarda el del hermano, lo va a odiar, lo va a aborrecer, lo va a criticar, lo va a juzgar y también va a traer consecuencias negativas. Ni yo tengo expediente, ni usted tiene expediente. Usted no me puede sacar a mí en cara mi pasado, ni yo se lo puedo sacar a usted. Porque lo único que yo debo de ver y extraer y recibir de ti, iglesia, es la porción de Cristo impartido en ti. Y lo único que tú tienes que sacar de mí no es mi mal carácter, sino la porción de Cristo que tú logres ver en mí. Porque Cristo es quien nos edifica. Cristo es quien nos fortalece. Cristo es el suministro de nuestra vida. Y por su justicia reinamos en vida.